Cordial saludo a la comunidad. Les habla Cosme. Tal como lo había anunciado en el video anterior, este episodio se estructura en dos partes. En la primera señalaré algunos puntos que olvidé mencionar en el video de presentación. En la segunda, como habíamos quedado, haré un comentario sobre el primer capítulo del Antimanual del Mal Historiador, titulado de Antimanuales y Antidefiniciones de la Historia, de la autoría de Carlos Antonio Aguirre Rojas. Dicho esto, comenzamos con los avisos parroquiales, jaja XD. Si quieren omitir esta parte e ir directamente al contenido central del video, pueden saltar al minuto 2:25. En el video de presentación omití un elemento importante, que tal vez podía intuirse, pero que vale la pena dejar explícito. Actualmente curso el pregrado en Historia y, en ese sentido, el objetivo de este canal es divulgar contenido histórico, procurando respetar los requerimientos mínimos que exige la disciplina. Lo aclaro porque hoy circulan muchos divulgadores formados en otras áreas que explican la historia de maneras que, aunque pueden resultar atractivas o sugerentes, con frecuencia incurren en simplificaciones, anacronismos o lecturas apresuradas difíciles de sostener desde un punto de vista historiográfico. Ahora bien, esto no significa que en este canal se asuma una posición de infalibilidad. Sería ingenuo y poco honesto sostener algo así. No obstante, la intención es procurar, en la medida de lo posible, no incurrir en ese tipo de deslices y mantener las interpretaciones bajo un ejercicio constante de revisión crítica. En ese sentido, si en algún momento aparecen errores interpretativos, afirmaciones problemáticas, falacias o juicios mal fundamentados, los comentarios y observaciones serán bienvenidos. No como un ejercicio de corrección moral ni de imposición de opiniones, sino como parte del propio trabajo historiográfico, que es siempre provisional, discutible y abierto a revisión. Al fin y al cabo, la subjetividad propia de toda experiencia humana, en no pocas ocasiones, puede nublar el juicio. Precisamente por eso, la crítica informada y el debate razonado resultan no solo útiles, sino necesarios para el correcto desarrollo de este proyecto y, más ampliamente, para la divulgación del conocimiento histórico. Bueno, perdón si la primera parte se hizo un poco larga, pero era necesario señalar con claridad las coordenadas del proyecto. Dicho esto, pasemos a una breve presentación del autor. Carlos Antonio Aguirre Rojas es un investigador mexicano, sociólogo de formación, doctor en economía por la UNAM y postdoctor en historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es director y fundador de la revista Contrahistorias, un proyecto editorial que apuesta de manera explícita por una historia crítica. Su principal campus de investigación es la historia de la historiografía. Entre su amplia producción bibliográfica pueden mencionarse, entre otras, Microhistoria italiana. Modo de empleo, 2014, Antimanual del Buen Rebelde, cuya primera edición apareció en 2013, y La Escuela de los Anales publicada en 1999. Hecha esta presentación, vamos ahora al texto que nos convoca hoy. El libro se titula Antimanual del Mal Historiador. O cómo hacer hoy una buena historia crítica, como pueden ver en la imagen correspondiente a la portada. Se trata de una obra con múltiples ediciones. La primera fue publicada en el año 2002 por la editorial La Vasija. La edición que estoy utilizando para esta serie corresponde a la octava, publicada por Contrahistorias. Bueno, siendo sincero, el material que conseguí es un PDF de la octava edición, porque no hay presupuesto para comprar el libro, jaja XD. Una de las grandes preguntas que ha hecho correr ríos de tinta en el oficio historiográfico es tan simple como persistente. ¿Qué es la historia y para qué sirve? Son preguntas fundamentales que no se agotan, sino que se enriquecen con el tiempo. El libro del que quiero hablar hoy resulta, en ese sentido, atípico pero fundamental para comenzar a complejizar lo que entendemos por historia y nos servirá como punto de partida para el proyecto. El capítulo abre con una cita contundente de Mark Bloch. En pocas palabras, podemos decir que un mal manual solo merece ser fulminado. Y esa frase no es decorativa. Desde el inicio, Aguirre Rojas deja claro que el antimanual no pretende decir cómo hacer historia paso a paso, como si se tratara de una receta de cocina. Aparte, por el contrario, de una sospecha incómoda. Muchos manuales han contribuido más a formar malos historiadores que a mejorar el oficio. En este primer capítulo, Aguirre no se propone definir qué es la historia. Y eso es, precisamente, lo interesante.
En lugar de ofrecer definiciones cerradas, propone una serie de antinociones. Mostrar lo que la historia no debería ser, con el objetivo de desmontar nociones caducas que todavía pesan sobre el oficio. El antimanual asume así una tarea clara: combatir concepciones empobrecidas de la historia y abrir el camino hacia una práctica historiográfica más crítica, exigente y reflexiva. Dicho esto, vamos a la propuesta del autor. Una de las primeras antinociones que combate Aguirre Rojas es la idea de que la historia es algo aburrido, memorístico, dedicado únicamente a cosas viejas y a pasados muertos y lejanos. Frente a esa imagen, sostiene que la historia es una ciencia viva de lo social, capaz de investigar problemas contemporáneos y de interpelar directamente el presente. Este punto es clave, porque implica abandonar una concepción de la historia centrada en la simple acumulación de fechas y acontecimientos. El historiador no memoriza datos, estudia problemas. Más adelante, en otro video, me gustaría volver con calma sobre esta distinción entre la historia de los acontecimientos y la historia problema. Otra antinoción central es aquella que define la historia como la ciencia que estudia exclusivamente los hechos del pasado. Aguirre Rojas rechaza esta separación tajante entre pasado y presente. Siguiendo a Mark Bloch, propone entender la historia como la ciencia de la obra de los hombres en el tiempo, lo que implica integrar pasado y presente. Para el autor, el tiempo histórico no está dividido en dos bloques. El presente no es un punto aislado, sino una articulación compleja de procesos históricos iniciados en momentos distintos y que continúan vigentes. Esa definición permite al historiador desentenderse de su propio presente y confundiéndolo con la labor del anticuario. De ahí la idea de los pasados todavía presentes. Para explicar mejor este punto, me valgo de una cita del propio Aguirre Rojas. Porque son el anticuario o el coleccionista de antigüedades los que se ocupan solo del pasado, rompiendo artificialmente una línea temporal que es esencialmente continua, línea que nos demuestra permanentemente que cualquier presente, y por ende también cualquier pasado, no es más que una compleja articulación estratificada de distintos pasados todavía presentes. Cierro comillas. De esta concepción se desprende otra crítica importante. La historia no se construye únicamente a partir de documentos escritos. Aguirre Rojas cuestiona la primacía absoluta de las fuentes escritas heredada de la tradición ramkeana y sostiene que toda huella humana capaz de aportar comprensión sobre un problema histórico puede funcionar como fuente. Imágenes, monumentos, registros técnicos, testimonios orales, estadísticas o producciones culturales son igualmente legítimos, siempre que permitan rastrear indicios relevantes para la investigación. Otra antidefinición fundamental cuestiona la posibilidad de escribir historias nacionales, regionales o locales como si fueran realidades cerradas sobre sí mismas. Desde el siglo XVI, afirma Aguirre Rojas, se ha producido un proceso irreversible de interconexión histórica que impide comprender cualquier espacio únicamente desde sus dinámicas internas. No hay historia posible de un país sin la historia de su entorno. Por eso resulta necesario complementar y articular distintas escalas de análisis. A esto se suma otra antinoción: la idea de que el historiador se forma únicamente leyendo a otros historiadores. Aunque reconoce la importancia de conocer las grandes corrientes historiográficas, Aguirre Rojas insiste en que eso no basta. La historia trabaja con el conjunto de lo social humano en el tiempo y, por ello, necesita nutrirse de otras disciplinas como la economía, la antropología, la sociología, la geografía, la ciencia política, el derecho o la literatura. En este punto, el autor identifica una doble laguna en la formación historiográfica contemporánea. Por un lado, una lectura insuficiente de las grandes corrientes del siglo XX. Por otro, una formación débil en las ciencias humanas y sociales. Esta carencia se agrava cuando se desprecia la teoría, la filosofía, la metodología y la historiografía, reduciendo la historia a una práctica empírica sin reflexión. Frente a esta concepción empirista y antiteórica, Aguirre Rojas sostiene que no hay historia rigurosa sin teoría ni investigación sólida sin una reflexión constante sobre sus propios supuestos. Otra antinoción importante consiste en pensar la historia como una disciplina antiquísima, plenamente delimitada y con métodos definitivamente fijados. Para Aguirre Rojas, la historia científica es relativamente reciente y se encuentra en permanente construcción. No es una ciencia cerrada, sino un proyecto abierto que se transforma con cada generación de historiadores, incorporando nuevos problemas, conceptos y enfoques. Esto no significa negar la existencia de historiadores en épocas anteriores, sino reconocer que la noción misma de historia y de historiador ha cambiado profundamente.
La historia como proyecto científico se consolida tardíamente, y esa condición explica su carácter inacabado y su constante búsqueda de nuevas herramientas. Otra antinoción que combate el antimanual es la reducción de la historia a una simple cronología de gobernantes, batallas y fechas memorables. Esta historia política tradicional no solo empobrece el análisis, sino que impone periodizaciones arbitrarias centradas en los cambios de poder. La historia incluye muchas más dimensiones, sociales, económicas, culturales y simbólicas, y exige revisar críticamente los criterios con los que se organiza el tiempo histórico. Finalmente, Aguirre Rojas cuestiona la idea de que la historia esté destinada a funcionar como memoria del poder. Frente a la historia oficial, escrita desde los vencedores, reivindica una tradición crítica que concibe el pasado como un campo de conflicto. La historia no avanza por necesidad ni por destino. Se construye en disputas concretas entre futuros posibles. De ahí la importancia de leer a contrapelo, como lo señalaba Walter Benjamin, rescatando esos múltiples pasados vencidos, pero todavía vivos y actuantes. En ese sentido, comenzar este canal con el antimanual del mal historiador no es casual. La propuesta de Aguirre Rojas no ofrece recetas ni métodos cerrados, sino algo más exigente. Una disposición intelectual crítica frente al oficio histórico. Una forma de pensar la historia que se interroga por sus objetos, por sus fuentes y por las preguntas que formula, sin pretender tener respuestas definitivas. Si este canal tiene algún sentido, será el de pensar en voz alta a partir de las lecturas, sin más pretensión que aprender en el camino.